Bien, vamos a ver qué ocurre cuando a partir de una aplicación entre dos conjuntos f de x en y definimos primero la extensión f de las partes de x en las partes de y, la aplicación extensión, la extensión f a la menos 1 de la aplicación de las partes de y en las partes de x y las componemos. Es decir, podemos hacer f círculo f a la menos 1 y f a la menos 1 círculo f. Composición de f a la menos 1 con f o composición de f con f a la menos 1. ¿Cómo sería esta? En esta aplicación partimos de f a la menos 1, es decir, de conjunto iniciales las partes de y. Al aplicar f a la menos 1 obtenemos elementos en las partes de x y a continuación pues podemos aplicar f para obtener las partes de y. Es decir, esto sería una aplicación de las partes de y en las partes de y. Análogamente, aquí aplicaríamos primero f, obtendríamos una aplicación de las partes de x en las partes de y, y a continuación f a la menos 1 de las partes de y en las partes de x, y esto resultaría ser una aplicación de las partes de x en las partes de x. Muy bien, vamos a ver qué ocurre con, por ejemplo, supongamos que tenemos un subconjunto B incluido en y aplicamos a ese subconjunto f a la menos 1, f. Es decir, f círculo f a la menos 1. Esta primera aplicación. Como sabemos, la composición sería así. Y eso significaría lo siguiente. Tendríamos, partimos del conjunto y, tomamos un subconjunto, hacemos la imagen inversa, y a continuación esta imagen inversa la aplicamos f y obtenemos un conjunto que vuelve a ser un subconjunto de y. Pues muy bien, esto estará siempre incluido en B. Es decir, partiendo de B y haciendo esta composición, obtendremos un nuevo subconjunto que estará incluido en B. No será necesariamente B. Si f fuera inyectiva, sí, pero eso ya lo probaremos más adelante. Bueno, si tuviéramos que hacer la aplicación compuesta de f y f a la menos 1, entendiendo que esta f son de las partes de x en las partes de y esta es de las partes de y en las partes de x, al coger un subconjunto A de x y aplicarle f, tendríamos un subconjunto f de A que estaría en las partes de y al aplicarle f a la menos 1 tendríamos un subconjunto de nuevo de x. Pues muy bien, en ese caso A estaría incluido en la imagen inversa de la imagen de A. Y solo en el caso de que fuera sobreyectiva se podría dar la igualdad. Se puede probar que son equivalentes los siguientes enunciados. La aplicación f de x en y es inyectiva, o 1 a 1. ¿Vale? La aplicación, para cualquier subconjunto AB incluido en X, la imagen de la intersección es igual a la intersección de las imágenes. Recordemos que en el caso general era, en lugar de la igualdad, la inclusión, lo que se daba. Bien,
También una tercera condición equivalente es que para todo A incluido en X, f a la menos 1 de f de A es igual a A. Como veis, esa es la observación que he hecho antes. Otra condición es que para todo A y B incluidos en X, que sean disjuntos, se sigue que la imagen de A y la imagen de B también son disjuntas. Y por último, si A y B son subconjuntos de X, con B incluido en A, la imagen de la diferencia de A y B es igual a la diferencia de las imágenes de A y de la imagen de B. ¿Vale? Es decir, ser f de x inyectiva implica todo esto. En particular, en este caso, de acuerdo a lo que hemos visto aquí, significaría que cuando hacemos la composición de f con f a la menos 1, que como veis va de partes de x en partes de x, obtenemos la identidad en partes de x, partes de x. Es decir, a cada subconjunto de x le asignamos ese mismo subconjunto. Ahora vamos a ver otras condiciones de equivalencia, pero para la condición de que f sea subproyectiva. Bien, en el caso de que una proyección f de x en y sea subproyectiva o exhaustiva, recordemos que esto significa que f de x es igual a y, o que es lo mismo que cuando aplicamos f sobre x podemos obtener todos los valores de y, ¿vale? Pues bien, son equivalentes esta condición, que f sea subproyectiva, y esta otra condición, que para todo b incluido en y, la imagen de la imagen inversa de b es justamente b. Como veis, antes no era así, en general, es simplemente la inclusión, pero en este caso es equivalente la subproyectividad a la igualdad de esta expresión. Vale, eso como antes significaría que f círculo f, que es una aplicación de partes de y en partes de y, es la identidad en partes de y. Es decir, a cada subconjunto b de y le asignamos ese mismo subconjunto.